Actualidad. Las mujeres y el feminismo. Debate. Y otros entienden que es la pluralidad. Política. La sociedad. Análisis. Es la construcción de un fenómeno de dualidad. Diálogo. Uno entiende la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Información. Conduce Susana Bejarano. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche un programa sumamente especial, un gran entrevistado. Para un periodista y para cualquier programa en el mundo es un privilegio tener al presidente. Más todavía, el privilegio se incrementa cuando el presidente ha vencido 6 citas electorales seguidas con más del 50% de la aprobación. Un presidente que ha impulsado la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución Política del Estado, medidas como la nacionalización, el lanzamiento del satélite Tupac Katari, que pueda reunirse el G77 más China en Santa Cruz. De estas y otras medidas hablaremos más adelante con el presidente del Estado Plurinacional. Con nosotros esta noche Evo Morales Ayma. Bienvenido a Esta Casa No Es Hotel. Bueno, muchas gracias, agradecido por la invitación y muy contento de estar acá para conversar los distintos temas como usted menciona. Muchísimas gracias. Presidente, presentarle a Manuel Canelas. Manuel es el panelista permanente de Esta Casa No Es Hotel, él me acompaña prácticamente en todos los programas y seremos él y yo quien esta noche le vamos a hacer una serie de preguntas para poder analizar todas las medidas que en inicio señalaba. En esta entrevista voy a empezar yo, presidente. Quiero aclarar que las preguntas han salido producto también de las redes sociales. Quiero aprovechar de agradecer a toda la gente que nos ha escrito tanto en el Facebook como en el Twitter y han aportado a que esta entrevista, la que le vamos a hacer esta noche, sea posible. Presidente, usted es un niño nacido en Orinoca, un niño que ha tenido que emigrar, un niño zafrero, un joven que ha tenido que trabajar en lo que ha podido. Después se ha vuelto dirigente campesino y después de una gran lucha se constituye en presidente del Estado Plurinacional ya durante 8 años. ¿Cómo esto afecta su vida? Vamos a hablar de cómo afecta al país, pero yo quiero saber cómo le afecta al hombre. ¿Cómo es el Evo Morales? ¿Tenía usted la expectativa de llegar donde está ahora? Ese Evo Morales sin, digamos, las condiciones necesarias, sin poder haber ido a una escuela, teniendo que trabajar desde muy niño. ¿Cómo se ve ahora el hombre? ¿Cómo luego, después de 8 años, usted ve a ese Evo Morales? Bueno, primero, evidentemente, venimos de una familia muy pobre, de las comunidades campesinas de Orinoca, de la región más abandonada por el Estado boliviano, que es el altiplano boliviano. Helada, sequía, granizada, nunca había presencia del Estado. Construcción de caminos, solo el Estado llegaba con prestación vial. Es decir, desde la prefectura traían unas papeletas. Para tener esa papeleta tenían que trabajar los padres 3 días en el camino, mantenimiento, mejoramiento o apertura. Trabajaban 3 días al año, daban una papeleta del Estado llamada prestación vial. Y con esa papeleta tenías derecho a entrar a la ciudad. Y si no tenías la papeleta, no tenías derecho a entrar a la ciudad. Y habían grupos que controlaban en la ciudad, y al campesino que llegaba, les daban su prestación vial. Y hacían pagar multa. Y una vez mi padre ha caído en esa situación. Está controlando, y creo que la Federación de Transportistas se turnaban para controlar la prestación vial. ¿Qué acuerdo tendría? Bueno, podemos comentar bastante de estos temas. Ahí aprendimos a trabajar con mis padres, estudiar en la escuela, alejados de la familia, cuando vamos al cantón de Orinoca ya para 3º, 4º, 5º de básico. Nunca pensé ser ni dirigente ni menos presidente, pero la situación social, económica nos obligó a mi padre a trasladarnos al Chapare para mejorar la economía la familiar primero. A ver, mi gran deseo es plantar productos como naranja, coca, y con esa plata estudiar en la ciudad de Cochabamba. Y después de hacer el cuartel, el año 1978, 79,
poco de trompetista, y a 80 llegué al Chapare en plena dictadura militar. Había receso sindical, era prohibido reunirse sindicatos, pero ¿cómo hemos roto en Chapare ese receso sindical? En Trópico, así como en muchas comunidades campesinas, es la comunidad organiza las fiestas patrias. 2 de agosto, 6 de agosto, 7 de agosto, y con motivo de fiestas patrias, el sindicato obligado a reunirse, y ya no hay control de la dictadura militar en la zona del Trópico, obligado a reunirse para organizar la fiesta patriótica o la fiesta cívica del 6 de agosto. Y a partir de ese momento ya nunca más nos han prohibido, siguen las reuniones. Está hablando del 80, llegué jovenzuelo, con 18, 19 años en Chapare. Bueno, ahí nos organizamos para mejorar la familia, la economía de la familia, con mis padres. Mira, hasta que muera mi papá, el 83, solo teníamos una economía familiar, aunque mi hermano ya era casado, yo solo. Mi papá no había propiedad privada, así. Todo lo que ganábamos en familia se manejaba bajo la dirección del papá. Y cuando ha muerto el papá, y obligado a dividirnos, separarnos con mi hermano, él con su familia, yo solo, trabajando. Ya empecé como secretario de deportes del sindicato San Francisco, kilómetro 21. Era para apoyar al sindicato, al deporte. Yo sigo convencido, el deporte es integración. De eso estoy bien convencido. Y salud y educación, por supuesto. Ya era secretario de acta del sindicato, secretario general del sindicato, la central, y me acuerdo una vez mi padre que me dijo: tú pareces perro, que vienes a comer y a dormir en la casa. Como ya era dirigente del sindicato, de la central, te dije ir a resolver el problema, ir a organizar, salía temprano, llegaba en la noche. Bueno, y solo como prestar servicio, pues ya tenía confianza de las bases, de los sindicatos, las centrales de la región. Pero nunca pensé ser dirigente de la federación, menos ser presidente. Pero ¿qué pienso ahora? Sí, este contacto con el pueblo, ya no solamente con los sindicatos del Chapare, sino con otros sectores sociales. Hoy día, por ejemplo, sorprendido, con la COP, con otros sectores sociales. Yo diría, inclusive, creo que es el gobierno, el presidente, que tiene más contacto con los movimientos sociales, quién sabe, en toda América Latina y el Caribe. Y, claro, ya no tengo tiempo como antes, cuando ya era ejecutivo de la federación, una concentración, nos tomábamos nuestra chichita, nuestra cervecita, había tiempo. Eso tal vez ha cambiado, ya no hay tiempo para eso. No, a veces concentraciones, los compañeros tan cariñosos, siempre esperan con comida, después con bebida, hacíamos deporte bastante, después la concentración, partido de fútbol. Eso tampoco es invento que juego acá, siempre jugamos. En el sindicato, después ya como dirigente de la federación, en las distintas concentraciones, sabía que jugaba, no tenía mi equipo, improvisaba 2 equipos, yo me metía en unos equipos, jugábamos. Lo que extraño sí es pasarse la tarde, la noche un poco bailando, tomando. Eso ha terminado, tal vez eso hemos cambiado. Que no me gusta un poco andar con la tropada, la caravana, policía, edecanes. No me convence, pero bueno, quién sabe, ha cambiado. Pero también algo quiero decir, ¿no? Antes, como tenía suficiente tiempo, yo resolví mis problemas. Ahora, quién sabe, soy dependiente inclusive de la jefa de gabinete, de las secretarias. Antes mi secretaria era mi agendita. Tenía todos mis teléfonos, todos mis registros, todos mis apuntes, toda mi agenda. La agenda que manejaba era como mi secretaria. Entonces me resolvía todo. No va a estar llamando, pidiendo, comuníqueme, hágame fuente con tal ministro, con tal persona. Yo me resolvía todo. Quién sabe, he cambiado eso, pero tampoco me alcanza tiempo. Y cuando a veces, a ver, les comento uno, tal vez he empezado a renegar, aprendí a renegar en el palacio. Un tema, sin decir qué ministerio. Me informo con estas políticas sociales de nuevos ítems. Hace 2 días atrás me dice, 4 meses no había pagado. ¿Quién no va a renegar eso? Yo confiando en el ministro o la ministra.
Entonces, llamo, ¿qué pasa, ministro o ministra? A ver, voy a revisar. Todavía tenemos esta clase de problemas. No sé si es la burocracia, una mentalidad. Me acuerdo una vez cuando, ya el primer año, los hermanos cubanos solidariamente instalar la Operación Milagro, opera gratuitamente la vista. Llegó el ministro responsable. Mira, llegó el equipo, está todo listo, va a instalar en tal la población y este fin de semana vamos a inaugurar. Le digo a la autoridad importante del ministerio. Yo confiado, el presidente da instrucciones para cumplir esa tarea de un beneficio social, operar gratuitamente la vista. Llega, falta un día para ir, le llama al ministro o la ministra. Ministra, vamos a ir. ¿Qué? Me dice. Ya han instalado el centro de operaciones para esta misión Milagro. Digo, a ver, voy a consultar a mi viceministro. El viceministro no sabe, pasa al otro. Nadie sabía y no había nada. Estas cosas, estas que me hacen renegar, perdón, que le diga con mucha sinceridad. Antes, cuando era dirigente, no había eso, ¿no? Resolvía personalmente. Entonces, tal vez todavía falta descolonizarnos. Tal vez de ser presidente, vicepresidente, ministros, ministras, cómo pensar cómo estas tareas mentalizar para no descuidar. Tal vez hay, pero después yo me siento lo mismo, caminando, que mejor todavía, a veces en Cochabamba solito me voy manejando a mi carro, muy pocas veces, a veces con el chofer. Eso me gusta, ahí me siento Evo Morales, pero cuando estoy con tropada y cuando estoy con este saco no me siento Evo Morales. Y ahí compañero Álvaro dice, Evo, tienes que ponerte un saquito. Y yo quisiera venir con mi chamarrita. No sé si se acordarán, hasta el 2008, 2009, tal vez al palacio iba con zapatos, después al campo, a los zapatos, todo con mi tenis. Sí, no me gustaba, por ahí, así caminaba. Antes mi camisa era Europa, mi camisa era ampliado, mi camisa era concentración, mi camisa era la ciudad de La Paz o Cochabamba, la misma camisa, no entendía eso. Una vez Padre Pérez, en las entrevistas, cuando yo era presidente, me dijo, al margen de los micrófonos, Evo, al día por lo menos 3 veces tienes que cambiar ropa. Yo no podía entender qué se trata de eso. Pero ahora parece obligado ahí a veces hay mucha tarea, muchos compromisos. A veces la camisa, no sé si ahí hay cambiado, la camisa en vez de desbotonar todo, a cambiarme, un botón saco, otro botón y me pongo como polera, o me saco como polera para cambiarme, porque no alcanza tiempo. A veces, no siempre. Tal vez es cosa cambiada, pero yo me siento como era antes, lo mismo, y quisiera más bien cómo recuperar como antes, personalmente resolver los problemas que se presentaban, aunque con la tarea no se puede fácilmente. Gracias, presidente. Sobre una medida tremendamente importante que hemos vivido, sobre la nacionalización, Manuel, querías hacerle una pregunta al presidente, por favor. Claro, lo primero, digamos, es realmente un honor para nosotros, para el programa, y me imagino que para los televidentes, que usted nos haya dado la oportunidad de entrevistarlo, y vamos, yo creo que podría durar la entrevista horas, era muy interesante lo que contaba. Pasando, digamos, a temas así de gestión, de las medidas más importantes. Yo recuerdo cómo cuando usted inició su gobierno en 2006, estos, digamos, pseudoanalistas que poco antes habían sido candidatos a diputados a Podemos o cosas así, no le daban 6 meses de vida al gobierno, ¿no? Eran como especialistas en decir, mañana va a caer por esto, pasado va a caer por lo otro. No vamos a decir nombres, digamos, pero todos los conocemos y sobre todo se han reciclado en analistas independientes. Pero una de las cosas con las que más pegaban era decir que si usted nacionalizaba, nos iban a intervenir, no íbamos a tener dinero, ya nos había ganado el mercado del gas Perú, todo un hecatombe, ¿no? Al final usted nacionaliza y en buena medida es la condición de posibilidad del éxito económico que vivimos ahora, de las políticas distributivas, que reconocen muchos de esos opositores que no le daban 6 meses de vida. Yo quisiera que me cuente, o que nos cuente, un poco sobre la nacionalización, desde asuntos quizá un poco menos conocidos, como cómo se toma esa decisión, quiénes deciden, o sea, a usted quién le consulta, porque es verdad que no se filtra a la prensa, ¿no? La decisión es sorpresiva el 1 de mayo de 2006, muy firme, cumpliendo
cumpliendo el programa. Si podría contarnos un poco, digamos, si es que se puede contar, esa parte así un poco más secreta, y luego la valoración a 8 años de haber tomado esa medida. Lo más importante de este proceso, yo diría, son dos cosas. En lo político, la refundación. En lo económico, la nacionalización. La refundación, pasar del Estado colonial a un Estado plurinacional. Y en lo económico, la nacionalización de nuestros recursos naturales, que en el fondo era nacionalización de la patria. Nacionalizar Bolivia. Y que evidentemente antes nos dijeron de todo. Me acuerdo del corralito bancario, corrida bancaria. Uno de ellos dijo, la tumba del Evo va a ser la inflación. Todavía creo que hay algunos eslogans en las calles de La Paz. Evo igual UDP. Sabemos quiénes han escrito este tema. Y ahí debo reconocer el sector bancario, especialistas, ha sido tan importante para algunas consultas que hicimos, si de verdad había corrida bancaria, si de verdad había corralito bancario. El gran problema que ha habido es cómo meter miedo a la población, cómo generar que haya corrida bancaria o el corralito bancario. Superamos felizmente estos temas, debatiendo, reuniones de emergencia a cualquier hora de la noche o las madrugadas, los exministros, los actuales ministros saben, a veces reuniones de emergencia, a veces estaba en el interior del país de emergencia llegar, reunión de emergencia, esperándome en el palacio, esperándome en el aeropuerto, a veces tenían que llegar de un departamento para pasar a otro departamento, y los ministros responsables sobre un tema, sobre un problema que se presenta, estaban esperando en el aeropuerto rápidamente a tomar decisiones. Creo que así avanzamos, así hemos resuelto. El tema de la nacionalización para mí ha sido importante. Un debate, nuestro vicepresidente sabe, el exministro de Hidrocarburos, compañero Andrés Solís Rada, tuvimos diferencia con equipos técnicos del ministerio. El gran deseo que teníamos, y que tenía Evo en especial, pero no hay que diga así, si antes 82% era para las empresas, y para Bolivia solo 18%. Si ¿cómo ahora puede ser todo lo contrario? Porque durante la campaña hemos prometido lo siguiente: queremos socios, no dueños, no queremos patrones. Vamos a recuperar los recursos naturales, especialmente el gas que estaba en manos de las transnacionales. Estos días estaba repitiendo, y creo que hay que recordar a las nuevas generaciones qué término inventaron para regalar a las transnacionales, el llamado en boca de pozo. El titular adquiere derecho de propiedad en boca de pozo. Junto a la COP pedíamos que se nacionalice. ¿Por qué el gas, el petróleo es de los bolivianos? La respuesta era, cuando está dentro del suelo, sigue los bolivianos, pero cuando sale ya no es los bolivianos, en boca de pozo. Bueno, entonces, como una de las propuestas, queremos socios, no dueños, debate, y máximo con el equipo técnico del Ministerio de Hidrocarburos, de Andrés Solís Rada, que aceptaron que ahora 70% que sea de los bolivianos, el 30% de las empresas. Ese era el debate. Llegamos hasta ahí y pedimos a algunos expertos internacionales, me acuerdo eran algunos españoles, algunos venezolanos, algunos cubanos, ¿de qué países? ¿Qué quisiera que me estudie? Yo decía, que ahora las empresas petroleras se queden con 18% y 82% para los bolivianos. Y se acabó el llamado en boca de pozo, es nacionalización, dentro o fuera de los bolivianos, el gas, el petróleo. Creo que unas 2 semanas o 3 semanas de estudio. Claro, revisión técnica, económica, financiera. Después de 2 o 3 semanas nos dice, presidente, con 18% igual las empresas van a tener utilidades. Cuando me dijo eso, que consulta que el ministro Andrés Rada, su equipo técnico, con compañero Álvaro, está el decreto. Nacionalización, y que se quede con 18% de las empresas, ahora 82% para los bolivianos. No sé si estos días me escucharon, estaba por 2 veces comentando, por ejemplo.
se habla bastante de los costos recuperables. Si la empresa que invierta, recupera, es como préstamo, no es regalado, lo que están invirtiendo algunas empresas, pero la mayor parte prestan servicios, no están invirtiendo, o prestan. El campo San Alberto, que hace 2 días entregamos una planta de procesamiento que cuesta como 130 millones de dólares. Financian las empresas petroleras en especial, Total, se juntan, financian. Esa plata vamos a devolver en 10 años. ¿Cómo está? ¿Cómo está en este momento San Alberto? Y las inversiones. Del 100% de ingresos, 85% para los bolivianos, 15% para la empresa. Pero los 15%, 8% para utilidades y el 7% para devolver lo que nos está prestando, lo que han invertido. Y con el 7% tenemos calculado en 10 años vamos a pagar. Cuando pagamos esa inversión, con el 7%, mira, Bolivia se va a quedar con 92% y la empresa con 8%. Es el modelo boliviano de nacionalización. Respetamos la inversión. Este hecho ha hecho cambiar la economía nacional. El compañero Chávez decía, modelo Evo, ¿no? Sobre estos temas que debatíamos con el compañero Chávez. Si quisiéramos revisar empresa, especialmente en megacampos, Bolivia se queda con más del 90%, pero en una etapa tienen que devolver así como de ese 15%. Entonces, ¿a qué conclusión llego? La nacionalización que ha sido tan importante para la liberación del pueblo boliviano. Una experiencia. Una cosa es liberarnos socialmente, culturalmente, políticamente. Pero si no acompañamos una liberación económica, esa liberación social o cultural se cae. Esa es la experiencia que hemos aprendido aquí, como gobierno, como presidente, vicepresidente, en debate permanente. Lo que falta ahora es lo que siempre digo, la liberación científica o tecnológica. Esa es la otra responsabilidad. Entonces, con la nacionalización, el debate, eso es tan importante, ¿no? A veces obligado a apelar a algunos expertos cuando nuestros expertos tienen ciertas limitaciones también. Claro, no somos expertos, no están echando la culpa, porque de los datos económicos es tan terrible, pero también quiero decirles que Evo no es experto en la parte económica, obligado a apelar a nuestros expertos nacionales, y esta combinación entre la conciencia social y la capacidad profesional es tan importante para consolidar esta liberación social y económica para Bolivia. Gracias, presidente. En su discurso presidencial usted señalaba también el tema de la soberanía alimentaria. Sobre el tema de soberanía alimentaria y salud, Manuel, una pregunta, por favor. Claro, en realidad voy a preguntar otra cosa relacionada, aprovechando con el apunte que hizo el presidente de lo de ciencia y tecnología, ¿no? Que sería como el siguiente paso. Digamos, dando por sentado que la nacionalización ha funcionado muy bien y que es el sostén de buena parte de las políticas que el gobierno implementa, ¿cómo van los siguientes pasos? Sobre todo en esto, ¿no? De ciencia y tecnología. Hemos tenido en diciembre el lanzamiento del satélite, luego, digamos, en la Agenda 2025 se destaca también este tema de ciencia y tecnología, pero ¿cuáles son, digamos, los pasos siguientes que habría que seguir dando para fortalecer ese campo? Yo decía, no soy tan experto, un poco para ver este tema científico, la parte tecnológica. Inclusive no estaba tan seguro como la educación había sido tan importante para la liberación. Y cuando me di cuenta, ya en el gobierno, dije que hay que mejorar el tema de educación, ¿no? Inclusive cuando en el primer gabinete me plantearon viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Carlos Villegas, tenía muchas dudas. Carlos Villegas ha sido el primer ministro de Planificación. Me explicó, he entendido, he aprendido. No solamente he entendido, sino he aprendido Carlos Villegas. Ya, metamos. Busque entonces quién puede ser ese viceministro de Ciencia y Tecnología. Pero para eso, vuelvo otra vez, era educación. Y no solo se trata de una educación ya con los profesionales, sino cómo empezar
Así como para ser deportista, desde niño tiene que ser deportista, si no, nunca va a ser deportista. A ver, empieza a practicar a sus 18, 20 años, imposible puede ser estrella, un talento deportivo para representar las Olimpiadas internacionales. Si empieza a practicar desde 7, 8, 9 años, por supuesto. Entonces ahí viene esta idea de cómo convocar a las Olimpiadas científicas, que algunos chicos, chicas, estudiantes se preparen, un incentivo. Y ahora hemos decidido cómo becar a los mejores profesionales, no, el área que corresponda, que necesita el pueblo boliviano mediante el Estado plurinacional, que se especialice. A ver cómo de acá a poco tiempo nosotros estar empezando a dar al valor agregado a nuestros recursos naturales, pero con productos, no solamente entregar materia prima o algo de materia prima, y eso siento que es estudio, especialización. Y ahí tal vez tenemos un error en este momento, ¿no? Tal vez el Estado no está pagando bien a los expertos, a los profesionales. Tenemos que mejorar esta situación. Esta madrugada estaba hablando, por ejemplo, con la compañera Nemesia Chacoya, nuestra ministra de Desarrollo Rural, a las 5 de la mañana, 5:30, llamé. Dije, ¿qué estamos a ver con tema de la papa? ¿Cómo estamos con tema de arroz? ¿Cómo vamos a mejorar la producción? Por hectárea seguimos cosechando 3, 4 toneladas de arroz. Mientras ya mecanizado, con ciegos, podemos cosechar 10 toneladas de arroz. Espero no equivocarme. Por ahora, por ejemplo, necesitamos como 300.000 hectáreas al año para el mercado interno en tema de producción de arroz. Pero si cosechamos 10 toneladas, 11 hasta 12 cosechan en Uruguay toneladas por hectárea, necesitaríamos como 50.000 hectáreas de arroz para el mercado interno. Y si seguimos sembrando 300.000 para exportación, sobraría alimento. Es parte de lo que estabas preguntando, soberanía alimentaria, con seguridad, con soberanía alimentaria. Igualmente en la papa, debatiendo con la compañera, sí, estamos aquí especializando. Yo estaba pensando, después de conversar con la compañera Nemesia, INIAF, otros programas, la papa, está pensando cómo nuestras papas, papa y milla, papa y ocaya, podemos producir toneladas. Felizmente ahora ya vamos, estas papas, vamos a los mercados, supermercados. Antes no entraban esas papas. Es la más rica, la más dulce, además de eso. Aunque el gusano siempre ataca y poco se produce, y eso produce en las serranías. No es como la papa holandesa, como adoptamos, como estudiamos eso, es una responsabilidad. Y para eso necesitamos pues especialistas, científicos. Esa es la responsabilidad. Esa es formación, educación. Y el Estado tiene que financiar. Y el compañero Álvaro me dijo una vez, Evo, tenemos que becar. Vamos a becar para que nuestros mejores profesionales se conviertan en científicos, mandar a esas universidades, las mejores universidades del mundo. Con seguridad nos coopera China, Irán, si nos coopera otros países, mejor todavía. Si necesitamos mandar a las universidades de Europa, mandamos, o Norteamérica, ningún problema. Es una inversión para nuevos talentos humanos que tengan mucho conocimiento científico y la parte tecnológica. Yo estoy muy contento en este momento. Hay algunos proyectos que estamos estudiando, por ejemplo, las computadoras que vamos a ensamblar en Cayutaca, en la Ciudad del Alto. De acá a poco esas computadoras podrían estar con las baterías de litio producidas en Bolivia. Que es un pequeño aporte a las computadoras. Estamos estudiando y no estamos lejos de eso. Y otra vez vuelvo, no vamos a traer a norteamericanos, asiáticos, europeos que nos hagan eso. No, nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, satélite decías, o la planta de Uria en Cochabamba. Sí, una empresa más grande del mundo, yo diría, una de las empresas más grandes del mundo, Samsung, va a instalar, estamos pagando, ¿no? Y a veces digo, ¿dónde están nuestros empresarios privados? Esa es la otra debilidad. Ni el privado ni el Estado tienen empresas para instalar esa clase de plantas. Es gran. Buscamos alguna alianza, Estado-privados bolivianos para instalar esta clase de plantas. Lanzamos o convocamos a una licitación pública internacional. Se adjudica a Samsung, legalmente, van a instalar. 1 año, 2 años, 3 años harán funcionar, pero nosotros tenemos que administrar eso. No va a ser toda la vida Samsung. Corea del Sur va a manejar imposible, tenemos que administrar nosotros. Ya necesitamos otra vez hombres y mujeres profesionales
con mucha conciencia social, con mucho compromiso por nuestra querida Bolivia. Entonces esa es la otra responsabilidad. Si hablamos de liberarnos de la parte científica y la parte tecnológica, es todo una responsabilidad a mediano y largo plazo. Y siento que, aquí quiero decirles, a ver, a mí me encantó cuando inauguramos el sistema eólico en Cochabamba, en Colpana, perdón, en el municipio Pocona. Están trabajando jovenzuelos, profesionales, perdón, más jóvenes que ustedes, perdón. No pasa nada. Ya no somos tan jóvenes. Yo sentí bien contentos. Este es nuestro, ¿no? Por poco no me dicen, no es tuyo, es mío. Claro, son profesionales, ya han entendido, ya te han fichado. Hay que ampliar, presidente. Queremos más todos eólicos para este sistema que genera energía del sistema eólico. Contentos, felices. Esa dueña, eso es. Quisiéramos ampliar. Claro, ahí necesitamos juventudes profesionales que trabajen, que se adueñen de ese proyecto. Es un proyecto del Estado, por tanto del pueblo. Entonces, ¿cómo acelerar, cómo avanzar? He visto, por ejemplo, en estas plantas pilotos de litio en Salar de Uyuni. Una vez estaba en Corea del Sur, me invitaron a las plantas, profesionales, laboratorios, chicas, perdonen, ¿no? Hombres y mujeres trabajando. Al mirar eso dije, ¿cuándo va a tener así laboratorios en Bolivia? El tema litio, justamente. Y cuando voy a la planta piloto que tenemos en Salar de Uyuni, nuestras compañeras jovenzuelas, un laboratorio trabajando. ¿Qué está haciendo? Estamos en ese trabajo. Quisieron hacer grande, ampliar eso ya. He dicho, métanlo con todo, es ustedes. Aprendan, ese trabajo científico, ¿no? Pues, procesamiento ahí con sus laboratorios, muy interesante. Y a veces no difundimos eso, ese es el gran problema que tal vez tenemos todavía. Pero yo siento que hemos arrancado, hay que continuar con ese trabajo. Presidente, usted es el presidente que más ha viajado a Bolivia, definitivamente se conoce el país como la palma de la mano. ¿Sabes qué hizo las Fuerzas Armadas? Cuando dejes de ser presidente, que me contrate como profesor de geografía. Porque algunos casi me hacen perder. Usted incluso ha recibido críticas por salir tanto, por viajar tanto dentro y fuera del país. Yo quiero preguntarle, presidente, ¿de dónde nacen todas esas obras? Usted hace un momento señalaba, yo cuando estaba en Corea del Sur veo una cuestión y reflejo, y eso es lo que quisiera que haya en Bolivia. Me imagino que lo que hay fuera usted quisiera que haya dentro, pero cuéntenos sobre eso, por favor. A veces, generalmente son nuestras iniciativas. A veces, teniendo tanta materia prima y no tener nada acá, de aquí se lo llevan ya para procesar y nos venden. Una de las habilidades que tenemos, por ejemplo, es el tema hierro. Se lo llevan materia prima y nos vuelven procesado, fabricado para las construcciones. Si en vez de mandar en materia prima, ¿por qué nosotros más bien mandar para la construcción fuera de Bolivia? Si que se vayan allá, ya procesado para la construcción, no comprar. Esa es la realidad que tenemos. No, por supuesto, no andamos cuestionados. Tampoco es tan sencillo a veces garantizar proyectos, requiere tiempo, planificación. Tal vez algunos técnicos no nos acompañan ahí. Y otros, si de otros productos, o sea, de la materia prima que exportamos, nos vuelven ya procesados, eso nos llama la atención, eso nos obliga a pensar, planificar para industrializar. El tema de Corea del Sur, les comento, creo que en algún momento comentaba, me dice, esta es la nueva fábrica de batería litio para carro. Yo pregunto cuánto cuesta, me dice $300 millones. Ese momento pienso, ¿cómo yo no voy a garantizar $300 millones para esta industria en Bolivia? Le digo, hagamos esto, su gemelo de esto en Bolivia. No. Ya son solo celos científicos, celos tecnológicos. ¿Quieren? ¿No? Entonces, otra vez vuelvo ahora, pues, educación, aprender, más científico, para nosotros hacer eso mismo. Ahora más bien ha cambiado. Como ya hemos empezado, no, nos vamos a sumar. No quiero decir qué empresas, de qué países, pero ahora ya en tema litio, dice, no, nosotros queremos ser socios, queremos aportar, pero primero no querían para nada. ¿Qué dije cuando
con el presidente por 2 o 3 oportunidades tuve la reunión en Japón. Así como las Toyotas japonesas tan mentados, tan conocidos y tan respetados en todo el mundo, Toyotas japonesas, yo dije, hagamos otra Toyota en Bolivia, pero Toyota con litio de Bolivia, seamos socios. Ustedes pongan la marca de Toyota, nosotros litio boliviano, y que sea con eso en el mundo. Sí, no, estamos en ese debate, no hay ninguna respuesta todavía. Buscar aliados, pero sean socios, no dueños de nuestros recursos naturales. Gracias, presidente. Si me permites colar una pregunta, porque el presidente ha hablado ya de educación, deporte y salud, ¿no? Ha explicado mucho y en un par de intervenciones ya lo que piensa de la educación, y a colación de lo que comentaban de los viajes del presidente, en el informe de gestión usted señaló uno de los desafíos que era el tema de salud y contaba, digamos, como ejemplo el caso de haber estado en Cochabamba viendo cómo funcionaban los hospitales, aunque igual en el mismo informe se señalaba que habíamos mejorado en la mortalidad materna y una leve mejoría en la mortalidad infantil. Me gustaría que nos cuente un poco cómo ve la salud, por qué la plantea usted como todavía un desafío pendiente. Hay que hacer fuerte inversión en temas de salud. No solamente podemos quedarnos en hospitales de tercer nivel, que es obligatorio. Mira, todavía en algunos departamentos, ciudades capital, no tenemos hospital de tercer nivel. El gran problema que hemos tenido es cuando se trata de condonación o créditos, tarda mucho. Y cuando con nuestra plata es inmediato. Ese es el problema que tuvimos en tema de salud. Pero al margen de resolver el tema de infraestructura, equipamiento, hay que lanzarnos hospitales de cuarto nivel. Esos compañeros, a ver, un solo ejemplo, sin ir lejos. Compañero Carlos Villegas, nuestro presidente de IEPB, tuvo problemas de salud. Tuvo que ir a Chile a hacerse operar, ¿no? Si cuántos irán a Chile, a Brasil, a Argentina, a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo cubrir, cómo resolver ese tema? En vez de que vayan a hacerse operar, que se operan acá, o mejor, ¿quién mejor vienen a hacerse operar aquí? Si yo siento para eso hay que hacer dos cosas. Uno, cambiar la mentalidad de algunos, tal vez ya son muy pocos médicos. Estamos hablando de un hospital del Estado, hospital público. Saludo, los privados, y creo que en este momento los privados son mejores que el sector público. Saludo, respeto muchísimo. Y gente muy responsable, siento que está ganando muy bien además de eso. En algún momento había pensado, no sé si al ministro de Salud o al ministro de la Presidencia o al Álvaro, el vicepresidente, le había planteado, como no podemos rápidamente lanzar y avanzar con el tema de salud, ¿por qué no hacemos como una sociedad, nuestros privados que tienen clínicas privadas con Estado? Juntarnos para lanzarnos al hospital de cuarto nivel. Estas operaciones, no sé cómo se llaman en términos médicos, científicos, de la cabeza, yo digo, ¿no? De cambios de riñones. Es terrible el cambio de riñón. Ese es el problema grave que tenemos, ¿no? Entonces, esa es una de las debilidades. Pero además de eso, desconcentrar se llama, ¿no? A ver, si tenemos un hospital de tercer nivel, una ciudad, no en las provincias, y cuando llegan ahí, está totalmente saturado el hospital, y algunos médicos, algunos, muy pocos felizmente, medio engreídos, vuelve hacia mañana, vuelve pasado mañana, ficha para acá una semana, 2 semanas. Por eso ponía el ejemplo en Cochabamba, creo que era en mi informe. Sí. Si tenemos en la ciudad 1, otro debe tener en Quillacollo, otro en Sacaba, otro en Valle Alto, otro en la zona del trópico. Eso sí, totalmente va a desconcentrar. Y sobre eso aumentamos con una buena educación médicos, ¿no? Que atiendan con paciencia a su paciente. Yo no sabía, ¿de dónde viene el paciente? ¿Qué es para tu paciente? El médico tiene que atender con paciencia al enfermo. De ahí viene el tema del paciente, mi paciente. Pero algunos no, yo me acuerdo cuando ya tuve algunos accidentes, 89, 90, mis primeras operaciones, tenía mucho miedo. Claro, algunos te tratan mal, te asustan, ¿no? Esa es la mentalidad.
Hemos hablado bastante, aunque algunos se molestarán, pero siento que hemos cambiado. Ahora no tengo muchas quejas, solo las colas, las filas en hospitales del sector público, eso tenemos que resolver. Y bueno, la caja es otro debate que tenemos, a veces cómo tenemos que resolver, pero también mucho depende de los mismos médicos, que se sienta que su pueblo tiene un hospital, una caja que les atiende. Será todo un debate, pero pasa también por el cambio de la mentalidad de algunos médicos que tenemos. Gracias, presidente. Vámonos a un corte, ya volvemos en este momento con el presidente Evo Morales Saima, presidente del Estado Plurinacional, en esta Casa Nos Hotel.